especiales con invitados muy especiales de alto prestigio. Tenemos al doctor Paulo Dantas desde Brasil, es especialista en córnea y enfermedades de la superficie ocular, es doctor en medicina, tiene un MBA, se doctoró en la Universidad de San Pablo y además es el presidente recién saliente de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Es toda una personalidad en la superficie ocular de la oftalmología del Cono Sur y Latinoamérica. Le damos la bienvenida y nos va a dar una charla magistral que yo ya la conozco y conozco, va agregando cosas todo el tiempo sobre autorización y tratamiento de superficie ocular. Pablo, bienvenido, buenas tardes y somos todos oídos tuyos. Muchas gracias, Gustavo y Liliana. Me gustaría de agradecer a ustedes por la invitación. Es un honor, un placer tremendo estar con ustedes. Les pido que toleren un poco mi portuñol. Voy a intentar hablar un español más claro posible. Si algo pasa que no entiendan, por favor, envíen el chat, un mensaje para que corrija. Voy a compartir mi pantalla para empezar porque es una Perfecto. charla larga Adelante, Pablo. y espero que disfruten, porque este es un tema, como estaba hablando con Liliana, un tema muy actual. Actualización en el tratamiento de la superficie ocular. Hay tantos pacientes veniendo para nuestras oficinas buscando una forma de alivio y tratamiento para estas condiciones que muchas veces son condiciones muy difíciles de tratar. Voy a presentar a ustedes algunas técnicas que pueden ser aplicadas y mucho de actualización. Cuando Cuando hablamos de superficie ocular, quería empezar mostrando este bellísimo cuadro, esta bellísima pintura de Salvador Dalí, un loco hispánico que hacía muchas cosas con el ojo. Y un amigo hizo una perfección con la inteligencia artificial del pensamiento de Salvador Dalí y demostró cómo sería en la visión de Salvador Dalí la superficie ocular, que es exactamente como este. O sea, nervios y vasos, párpados y pestañas, córnea, limbo, conjuntiva y fino actuando en conjunto para dar una buena visión, para mantener nuestros ojos sanos. Me gusta mucho esta presentación de inteligencia artificial porque demuestra cómo estas estructuras interagen como si fueran una unidad y claramente funcionan como si fuera esto. Cuando falla una de estas, todas también sufren de alguna manera. La principal función de la superficie ocular no es única. Hay una protección que puede ser anatómica, fisiológica e inmunológica. Anatómicamente, como sabemos, toda la estructura funciona empezando con el párpado. Y miren la gama enorme de enfermedades de la superficie ocular que pueden venir para nuestras oficinas, desde un simple ojo seco hasta cuadros dramáticos de escleritis, escleromalacias y úlceras tróficas que vamos a mostrar cómo podemos manejar aquí. Es muy común que en las oficinas necesitemos hacer un tapado del punto lacrimal, una oclusión del punto lacrimal, que puede ser hecho de muchas maneras, con un plug que puede ser de colágeno, de silicono, puede ser con como aquí en este video que muestro una sutura en U con mononylon que pasa como si fuera un U, cerrando el lumen del punto lacrimal. Y también podemos utilizar plugs que son plugs que se expanden en contacto con la temperatura corporal, que son plugs un poco más caros. Creo que esto todos saben, pero uno que está muy lejos del centro académico muchas veces necesita improvisar. Y una improvisación que utilizamos en nuestro servicio de superficie ocular y lágrima es el uso de cutting glue cromado, que puede ser de 5 ceros para abajo, dependiendo del orificio del lumen del punto lacrimal. En general, 5 es suficiente. Usted hace un corte del tamaño que necesita. Con anestésico local, con una gota de anestésico local, puede hacer una oclusión que puede durar, puede se quedar por 15 días o más. Y no hay, en 35 años ambulatorio de superficie ocular, no hay una complicación siquiera. No hay migración, no hay absceso, no hay formación de infección y es un procedimiento muy sencillo, muy simple, que puede ser interesante en pacientes con ojos secos que necesitan de una oclusión temporaria del punto lacrimal. Hay también una técnica que me enseñó el profesor Gurú de Castillo, que es un de nuestros mestres en superficie ocular, que es el de un tapón, de un pequeño cogajo de conjuntiva claro, fino, que se pone sobre el punto lacrimal, causando una oclusión, que puede ser asegurado con punto de mononylon o con adhesivo tecidural. La ventaja es que si necesitas una oclusión reversible, es muy fácil de ser hecha y puede ser, en poco tiempo, puede ser abierta con una agujita de insulina, una agujita fina, para que el lumen sea normalmente funcionante. En casos de pacientes que tengan, por ejemplo, una conjuntiva inflamada, en casos de pemphigoide o de síndrome de Sjögren, muchas veces no se puede sacar un cogajo de conjuntiva, un parche de conjuntiva para tapar el punto lacrimal. Y cuando necesitas, puedes sacar un poco de mucosa labial, también una camada muy finita, muy fina, para ocluir el punto lacrimal, que también se queda con una oclusión reversible. Si usas una aguja de insulina aquí, puedes abrir nuevamente el punto lacrimal. Es una técnica también muy fácil de aplicar y muchas veces necesitamos aplicarla en pacientes con algunas doenças, enfermedades de la superficie ocular.
Aquí es una presentación de que normalmente tenemos, que es una oclusión permanente del punto lacrimal, con un cauterio que todos aparentemente tienen en su oficina. Saca el epitelio, quema el epitelio y hace una oclusión permanente. Muchos prefieren no utilizar una oclusión permanente porque en verdad algunos pacientes pueden mejorar el cuadro. Pero cuando hablamos de ambulatorios de superficie ocular o clínicas especializadas, es muy raro que este paciente va a necesitar que haga una reabertura de este punto lacrimal. En general necesitan que se quede cerrado por largo tiempo o por toda la vida. En pacientes que presentan lesiones tróficas o neurotróficas, que también es muy, muy común, cuando pacientes tienen sacado tumores que se quedan cerca de ramos nerviosos que comandan el movimiento del párpado, principalmente en daños al nervio trigémino y sus derivados, es común que hagan pacientes con úlceras que no cicatrizan, defectos de epiteliales que no cicatrizan. En estas condiciones, sugerimos que se haga la tarsografía con varias técnicas. Voy a mostrar para ustedes algunas técnicas. Esta es una técnica también muy sencilla, que es el uso de toxina botulínica, el Botox, 20-40 unidades, con una agujita de 30 G, una agujita fina, al nivel de la rima de la órbita, donde está el supraorbitario, y aplica así esta 20 a 40 unidades y después de 3 a 5 días hay una queda del párpado y el paciente se queda por 1 a 4 meses con el párpado cerrado. Es una técnica fácil, pero hay dos colaterales que son importantes, que es cuando se atinge el reto superior, el músculo, el reto superior, provocando en este caso a una paresía o paralisía del músculo y ciertamente diplopia. Hay técnicas más usuales, como el uso de un plástico, donde se pasa una sutura de nylon de hacia arriba hasta abajo, cerrando este ojo, pero no soy muy favorable a esta técnica porque se queda suyo, con lágrima, con muco, y muchas veces se infecta, no es estéticamente muy bonito. Al paciente no le gusta se quedar con este tipo de tarsografía con sutura de refuerzo. Me gusta mucho la tarsografía lateral o medial, con la técnica de tres camadas, la camada superficial, la camada tarsal y una camada más profunda, donde dividiendo estas tres camadas y suturándolas de manera de adentro para afuera, se obtiene una tarsografía perfecta. Eso en casos severos, en casos que uno tiene acceso al centro cirúrgico, a un quirófano. Miren que hay alternativas. Miren cómo funciona muy bien. Este es un paciente que tenía sacado un tumor cerca del trigémino y lesionó toda la musculatura porque no hay coloración que haga con que el cirujano diferencie y destaque las terminaciones nervosas y en general hay daño. Sacan todo el tumor con estructura nerviosa, con terminales nervosas, terminaciones nervosas y el paciente se queda con una exposición y esta exposición lleva a un resecamiento terrible de la superficie ocular. Mire aquí, después de 7 días con una oclusión lateral y la mejora que hay de este paciente. Este paciente tuvo toda la superficie ocular recuperada después de la colocación de la tarsografía. Ese quedó muy bien, pero después de 2 años falleció por cuenta del tumor que se migró para el cerebro. Aquí algo que me gusta mucho, que es el uso de adhesivo testicular de cianocrilato, una gotita en la margen del párpado que causa una oclusión que puede ser emergencial. Esto cuando uno está en la oficina, en sábado, cerca del fin de semana, perto del vino, perto del descanso, surgen pacientes que necesitan esto. Más principalmente, voy a mostrar a ustedes una circunstancia que es interesante. Este es un paciente en la unidad de terapia intensiva con una parecida total y planeamos hacer una oclusión con un adhesivo de cianocrilato. Miren que ponemos una gotita. Este paciente exactamente sería imposible tenerlo en el centro quirúrgico para hacer un procedimiento mayor. Entonces ponemos un adhesivo tecidual y una margen, una camarita bien delgada, bien fina, y hacemos la aproximación por un tiempo. Y miren cómo se queda después de algunos segundos, ya se queda cerrado. Entonces es una situación emergencial que uno puede utilizar en casos de pacientes, principalmente pacientes accidentados, pacientes que se quedan en coma, que normalmente en una unidad hospitalar no es posible hacer un procedimiento más técnico, pero este salva el ojo del paciente. Recomiendo, yo tengo un bag y una pequeña sacola, una sacolita, donde tengo lente de contacto, algunas pinzas, algunas cositas de fitas, de fluoresceína, corrientes, anestésicos, antibióticos, y un frasco de Crazy Glue, de cola de adhesivo tecidular de cianocrilato que uno compra en una bodega por un precio bastante accesible. Y salvan ojos, le digo con toda certeza. Aquí una otra técnica que aplicamos, que es el uso de este adhesivo que también uno encuentra en farmacias, que es de 3M. Miren que es como un zipper, no sé si hay esta palabra en español, pero es como un zipper que cerramos. Este paciente queda con la superficie ocular ocluida. Obviamente que sacamos estas puntas, son sacadas estas puntas y el paciente se queda así. Este es un paciente que tenía un trasplante con una úlcera trófica muy severa, que probablemente el paciente se quedaría con un trasplante o un recubrimiento conjuntival, pero solamente con la oclusión con este plástico se quedó en 7 días con la úlcera cerrada. Esto puede ser removido, puede poner más veces, y llamamos como no-stick skin closure, o sea, un cerramiento oclusivo sin suturas, sin puntos, que también puede ser aplicado emergencialmente en pacientes sin condiciones financieras para hacer un procedimiento o sin condiciones de salud para hacer un procedimiento quirúrgico. Esta es una técnica que estamos trabajando para simplificar más ainda la técnica de tarsografía, que es el uso de magnetos de imanes que pueden ser colocados en el párpado superior e inferior, haciendo una oclusión que puede ser fácilmente eh, observada
Usted puede desocluir el ojo solamente afastando y aproximando el párpado. En poco tiempo vamos a ver algo comercial, creo, pero es una técnica que visa simplificar estas acciones de trasofrafia que muchas veces, como le dije, salvan vidas. Una otra técnica que puede ser aplicada es el recubrimiento conjuntival parcial, que tiene tres técnicas principales: técnica de avance, bipediculada y técnica de pedículo único. Pero la más importante es la técnica de recubrimiento conjuntival total. Pacientes con úlceras tróficas severas, con keratopatías bulosas dolorosas y otras circunstancias y otras ocasiones oculares, otras enfermedades oculares, muchas veces necesitan de un recubrimiento conjuntival total, que es la llamada técnica de Gundersen, que es muy, muy interesante. Aquí es la técnica con el uso de sutura, y aquí abajo yo hice una técnica con adhesivo de fibrina. Entonces muchas veces se queda muy bien adherido solamente con fibrina. Obviamente puso 4 puntos cardinales para garantizar que este tejido no se quedara moviendo, y después de mucho tiempo se quedó tranquilamente con adhesivo tecidural. Son variaciones que uno puede aplicar en esta técnica de recubrimiento conjuntival. Otra ocasión que surge es cuando tenemos pacientes con alteraciones de la membrana basal, como la distrofia de la membrana basal del epitelio, con erosiones recurrentes. Podemos aplicar en esta área de erosiones recurrentes, principalmente cuando están fuera de eje visual, micropuntura estromal anterior de la córnea, con una agujita de insulina, donde se hace una pequeña dobra de la agujita, como el cistíquimo, y aplicamos puncturas en el estroma hasta llegar a Ballmann. Con esto hay una formación fibrótica en este tejido, y esta formación fibrótica inhibe esta región, que es una región muy frágil de se renovar. También hay una evolución, un avance en equipo, que es este equipo llamado Plexitom, que se compra en casas Amazon y otras casas de comercio, que tienen micropuntos, aquí en detalle, micropuntos que pueden ser aplicados en una área más extensa de una sola vez, provocando la misma cosa que se provoca con una agujita de insulina, que son daños a membrana basal. Con la fibrosis, este paciente se queda libre de síntomas como el dolor al despertar, el dolor nocturno cuando el paciente abre el ojo, y muchas veces siente incómodo, que es un incómodo casi que semanal. Entonces, sugerimos en este caso el uso de multipuntura de estroma anterior de la córnea. Una técnica que me da mucho orgullo de demostrar es la técnica del doctor Alejandro Saleras, un argentino genial del siglo pasado, que presentó esta técnica en un momento que no había nada a hacer con ojos dolorosos, con keratopatías bolosas, como la técnica de electrocauterización de la membrana del Ballmann. Entonces, con esta técnica muy simple, hacía una cauterización de la área de la córnea en ojos que no tenían pronóstico visual, pero el paciente tenía mucho dolor y se quedaba el paciente muy confortable, pero se quedaba con una córnea muchas veces opaca. Más reciente, yo encontré un equipo llamado Plasma Pen, que es un aparato que no hace contacto casi directo con el tejido, y promueve entre el tejido y el aire la producción de energía, que llamamos de plasma. Y aquí presento un cuadro de keratopatía bullosa localizada, un poco fuera del eje visual, donde hicimos un saleras con AirPulse, con este plasma pen, y después de 15 días no había más ninguna bula en esta región, porque había una fibrosis de la membrana de Ballmann. Entonces, esta técnica, la técnica de saleras modificada, y yo tengo aplicado muchas veces con seguridad en mi oficina, en la lámpara de hendidura, diferente de la técnica original de los saleras, que se tiene que hacer un bloqueo perilubar, y normalmente tiene que tener este paciente en quirófano. Perdón. Entonces sugiero también, este cuesta como que en reales, 200 reales, algo muy barato, es algo como $40, y puedes encontrar de varios colores, de marcas, y viene con punteras que son reciclables, esterilizables, es muy, muy, muy fácil de utilizar. También un oftalmólogo de Turquía, doctor Uksar, presentó el uso de plasma para tratamiento de conjuntivo cálasis. Conjuntivo cálasis es un problema muy común en nuestros pacientes más viejitos, que presentan lacrimeo constante, que presentan muchas veces quemaduras de la piel por el lacrimeo. El doctor presentó esto, el uso de EPUS, la misma técnica plasma, sobre el tejido excedente, el tejido que está excedente de la conjuntiva. Entonces se ve aquí, hace como si fuera una grilla. En esta grilla hay una cicatrización, encurtamiento de la superficie conjuntival excedente, y puede ser tranquilamente hecho en la oficina con el plasma pen. Este plasma pen es muy, muy utilizado por dermatólogos para sacar pintas, para sacar verrugas. Entonces, yo utilicé esto también en casos de la superficie ocular, y creo que ayuda mucho en la oficina para tratar casos como este de conjuntivo cálasis. Otro caso que se presenta también son las keratopatías en bandas o keratopatías cáusticas en pacientes, principalmente pacientes que tienen procesos crónicos, inflamatorios crónicos de la superficie ocular, pacientes con uveitis crónicas, con cuadro de reumatitis juvenil principalmente. Reumatitis juvenil es un factor importante para la formación de uveitis y formación de keratopatía en banda, y estas keratopatías son muchas veces difíciles de ser sacadas. Tradicionalmente utilizamos el EDTA disólico, 0.35%, para sacarlas, pero muchas veces no es accesible porque tiene que ser manipulado en farmacia de manipulación. Entonces, un amigo de Estados Unidos sugirió utilizar lo K2 EDTA, el EDTA potásico, y no el EDTA sólico. Y como se obtiene ese EDTA potásico, están todos disponibles en VacuTainer de colecta de sangre. Cuando uno va a un laboratorio y saca sangre, estas pequeñas ampollas tienen dentro gránulos de EDTA potásico y EDTA sólico. Entonces planeó este doctor de sacar de manera gratis este EDTA y aplicar sobre la superficie ocular. Entonces se utiliza la siguiente técnica. Mire aquí el vídeo con gránulos de EDTA, y después de pasar el BSS, saca todos los gránulos y se quedan los gránulos en la puntita del melocel.
Entonces pone 0,3 señales de agua esterilizada o BSS, prefiere agua esterilizada, que es más barato, más caro, y hace un paseo con las gotas por sobre la superficie interna para sacar todo esto. El trabajo es que se tiene que pasar por 5 tubitos, por 5 tubos, y esto es un poco causa un poco de trabajo. Hay una técnica simplificada, bien que ustedes pueden ver el video en este enlace con el doctor Dean Bueno de Estados Unidos. Y los resultados se quedan como este, son resultados maravillosos. Sacan fácilmente la keratopatía cálcica, proporcionando una calidad estética. Muchas veces no hay funcionalidad porque son ojos que no tienen una buena visión, pero los pacientes tienen conforto y tienen una estética mejorada con esta técnica. Una otra técnica también creada, introducida por el doctor Dino Bueno, que es un gran amigo de nosotros latinoamericanos, es el uso de una técnica llamada MICE, mitomycin intravascular quimoembolización, quimoembolización intravascular por mitomicina, que puede ser utilizada en queratopatía lipídica secundaria a cualquier enfermedad ocular. Muchas veces estas queratopatías lipídicas se quedan crónicas y cuando se prueba con esteroides no funcionan, se quedan fallidas. Entonces, es una técnica que me gusta utilizar. Es un poco más técnica, tiene que tener un material exclusivamente para esto, con una aguja que es una aguja 33G. TSK, es el fabricante TSK. Y miren que aquí, en detalle, vemos que el doctor Dean hace una curva, una doba en la aguja para que facilite llegar en el lumen del vaso. No hay riesgo de penetrar en la cámara anterior porque hay un ángulo que favorece que entre en paralelo al vaso. Cuando es paralelo al vaso, va a tener una entrada de hemácias, de células sanguíneas, en el lumen de la aguja. En este momento uno presiona la seringa, y con presión de la seringa la mitomicina se queda dentro de los vasos, causando la muerte de los queratocitos, de las células endoteliales que están dentro del vaso, promoviendo su secamiento. Se quedan como vasos fantasmas. Aquí mostrando antes y después del maíz. Aquí cómo se quedan los pacientes a largo plazo. Muchas veces también son pacientes que no tienen una buena agudeza visual, pero se quedan confortables con la estética y a veces mejora un poco su agudeza visual. Este es también otro punto importante, el film lacrimal, que hoy ha tenido mucho destaque por cuenta del DEUS, el grupo de estudio de la superficie ocular focado en lágrima, tanto que hay publicaciones con respecto a acciones del ambiente, de la salud en general, de productos vitamínicos, metabólicos y otras cositas más que pueden se envolver con la fisiología y con el funcionamiento del film lacrimal. Hay una gama enorme de publicaciones con respecto a esto. Yo sugiero que quien tiene un poco más de interés de saber algo sobre JUICE y sus detalles, que tengas acceso a la página de la website de TIFUS, donde se demuestra todo esto en la práctica general. Obviamente que hay intervenciones que son intervenciones bajadas en evidencia. Entonces, si hay un compromiso de la camada de lipidios, podemos hacer suplementación, usar gafas que pueden retener la humedad, estimulación farmacológica y otras cosas más que pueden ser utilizadas en todas las camadas, la lipídica, acuosa y mucinosa. Yo voy a presentar para ustedes lo que están aprobados y que son novedades, que son cosas actuales que pueden ser utilizadas en la práctica diaria en breve. Este perfluoro X Loctani es un medicamento que se conoce con el nombre de Diebo, que es utilizado en pacientes que tienen un componente palpebral, principalmente blefaritis crónicas, que son asociadas a daños a la superficie ocular por ojo seco, que comprometen por evaporación la lágrima. Entonces, ya está en mercado, puede comprar, es un poco caro en Estados Unidos, pero se queda muy accesible en Europa, principalmente en España, el Niebo. Un medicamento interesante que se llama Tirvaya, es un aerosol con una sustancia llamada vareniciclina, que fue aprobado, que estimula la producción de lágrima, minimiza la irritación ocular. Es como un estímulo con un aerosol o un aparato donde se toca el cielo del techo, en realidad el techo de la mucosa nasal. Con esto estimula el trigémino y hace una producción, estimulación de lágrima de manera indirecta, como hacemos en test de Schirmer con anestésicos. Cuando ponemos anestesia en el ojo, estimulamos la mucosa nasal para que haga una producción de la lágrima. Obviamente, este es para pacientes que tienen glándulas lacrimales funcionales. También hay dos tratamientos que son muy interesantes. El Reproxalar, que es un moderador de especies reactivas de aldehído, que actúa sobre la inflamación. Como ustedes saben, el ojo seco es considerado hoy un proceso inflamatorio, así como alergia, así como muchas cosas, otras alteraciones de la superficie ocular. Se espera que en diciembre ahora de 2025 se quede aprobado. Pero lo que es interesante es que Acoltermon, que es un agente tópico que estimula los receptores neuronales llamados TRPM8, que naturalmente estimula la producción de la lágrima. Miren que yo enfaticé que una comparación con mentol y eucalipto es algo que hace como hace el Halls, aquella varita que se pone en la boca, que da un ardor, una sensación de picancia en la mucosa oral. Se hace el mismo en la lágrima cuando se usa el Triptyr. Triptyr es una droga nueva, está disponible también en las farmacias online americanas y pueden ser utilizados. Hay que reforzar al paciente, orientarlo que la sensación va a ser como una sensación de un mentol o un eucalipto en la mucosa oral. Va a haber una quemación inicial y después con esta quemación hay un estímulo a producción de lágrimas. Muy interesante esta técnica con Triptyr. Hay también un tratamiento que es basado en dispositivos como la luz pulsada, que hoy es casi rutinera en muchas oficinas. Me parece una cosa muy costosa. No sé si vale la pena en términos de tener esto en una oficina que no es especializada en las enfermedades de la superficie ocular, así como la dinámica de estimulación muscular, que es un estímulo para los músculos orbiculares y faciales,
que ayudan en pacientes que tienen parpadeo incompleto, así como también el uso de terapias con bajo nivel de luz, de emisión de luz, que son alternativas recurrentes que también fueron aprobadas por FDA, que son encontradas, estas mascarillas son encontradas en Amazon, en otras tiendas comerciales. Todas son técnicas que pueden ser aplicadas también como complementación al tratamiento, y hay incluso, por lo menos en Brasil, he visto lo mismo en algunos países de Europa, la tendencia de tener los llamados spas de la superficie ocular, donde la oficina es dedicada exclusivamente para el tratamiento de pacientes basado en dispositivos como luz pulsada y estimulación dinámica, así como estas mascarillas. También hay una gran producción de otros productos, principalmente por la queda de patente. Estas patentes tienen duración de 5 o 10 años. Entonces, ahora estos semifluorinados alcanos, que son nada más que ciclosporina de baja concentración, 0.001, factores recombinantes de crecimiento como la primera, y mismo ácido hialurónico que eh, pasa a tener en su composición, son añadidas a su composición sustancias como ginkgo biloba, que es una planta china, que en verdad creo que es una raíz china que es utilizada en muchas cosas relacionadas a la salud en general. Hay un laboratorio que es japonés llamado Santen, que tiene como especialización muchas lágrimas, muchas gotas con complejos vitamínicos como nutrientes de la superficie ocular. Si usted tiene tiempo, pueden procurar en la web este laboratorio y van a mirar cómo es diferente. Incluso los frascos son estéticamente diferentes. Cosa de japoneses muy interesante, con muchas cosas que pueden ser utilizadas en beneficio de la superficie ocular. Aquí, una cosa que también puede ser utilizada, el uso de suero autólogo o suero halogénico. El suero halogénico es una cosa que puede ser obtenida de un adulto donador o donante o del cordón umbilical al nacimiento. No voy a quedar esto porque es un tema más complejo. Lo que utilizamos con mucha frecuencia es el suero autólogo, y hay una técnica hindú, aquí a la izquierda, hacia arriba, puede ver, que es llamada finger prick method, que nada más es de que uno hace una perforación en la punta del dedo y obtiene una gota de sangre y pone la lágrima por el ojo, como si fuera una lágrima. Me parece algo muy primitivo, pero hay publicaciones mostrando que es interesante y funciona en pacientes que necesitan de terapia con el uso de suero autólogo. Me gusta mucho la utilización de los PRPs, de los factores de crecimiento, de factores de plaqueta también, pero este es un asunto también muy específico. Interesante que hay mucha regulación para nosotros que somos oftalmólogos, pero los odontólogos los utilizan de rutina, factores de crecimiento plaquetario en tratamientos dentarios. Y nos quedamos por último con más importante, que es el epitelio de la córnea, el epitelio del limbo, de la conjuntiva bulbar y de la conjuntiva tarsal, que forma la capa anterior. Es interesante que esta capa anterior se renova cada 5 o 7 días, desde la membrana basal del epitelio hasta células superficiales, y no hay un consenso, pero en alrededor de 5 hasta 12 días hay una renovación de toda la camada, desde abajo hasta arriba, de todas las camadas celulares de la córnea. Esto algunas veces es impedido por alguna razón que hace con que esta renovación no sea hecha por inhibición de las células del limbo, cuando llamamos esto de insuficiencia de limbo. Esta insuficiencia de limbo, provocada por una pérdida parcial o completa del epitelio queratorhímbico, y obviamente en respuesta hay una epitelización por células de la conjuntiva bulbar que se presenta como sustituta, y obviamente por no ser especializada, tras con esta epitelización, una neovascularización, inflamación crónica, defectos epiteliales recurrentes y cicatrización estromal, y obviamente una disminución de la agudeza visual, formando esta cicatriz conjuntival con simbléfaro, que es algo terrible de manejar. Las causas primarias pueden ser congénitas, como la displasia epidérmica, eritrokeratodermia congénita, aniridia congénita y deficiencias endócrinas múltiples. Pero pueden ser causas secundarias también, causas externas como radiación, iatrogénicas, como por ejemplo el uso de medicamentos para glaucoma, que pueden causar lesión severa de la superficie ocular, neoplasias y una variedad muy grande de causas secundarias. El manejo hoy, en general, de primera escoria, en mi opinión, es el uso del trasplante simple de células epiteliales del limbo con una técnica llamada SLET. Aquí demuestro de una manera un poco más rápida la técnica que utilizo, con remoción de una facha pequeñita de limbo con células epiteliales, seguido de la técnica de implante. Entonces, aquí un paciente con Stevens-Johnson, uno hace una disección 360 grados, es una técnica que hay sangramiento abundante. Hay que obtener un plan de superficie ocular, donde la superficie se quede transparente, lo más transparente posible. Entonces, miren que me voy un poco más abajo, como si fuera una queratectomía más profunda, sin llegar mucho profundo a la córnea. Y así que llega a esta superficie, ponemos una membrana amniótica con el epitelio hacia arriba, el estoma hacia abajo, con un pegante de fibrina que hace esta cirugía un poco más rápida. Y después picamos en pedacitos aquello fragmento de limbo y aplicamos sobre la superficie ocular para asegurarla también con gotitas de cola de fibrina y un lente de contacto. Hay variaciones de esta técnica con el uso de membrana amniótica por sobre a otra membrana amniótica, pero esta es la técnica original que utilizamos, técnicas del Dr. Sangwan. Casi al final, gustaría mucho de enfatizar que estamos en un periodo muy interesante, porque las terapias para tratamiento de cáncer, de tumores, de neoplasias, está avanzando mucho, y tenemos un número gigante de biológicos, de fármacos biológicos que tratan de manera muy segura las enfermedades tumorales. Pero no es incomún que estas sustancias
promuevan enfermedades de la superficie ocular. Entonces, enfaticé aquí conjuntivitis asociadas a ipilimumab, a tembrozilumab, que son sustancias que son utilizadas en cánceres de pulmón, en cánceres de otras áreas, queratitis y también el ojo seco asociado a alteración de tanto de la glándula lacrimal cuanto de la glándula de los memios. Nosotros tenemos que estar muy bien informados y estudiar bastante, porque cada vez más vamos a ser procurados por pacientes con o en tratamiento para tumores con afección de la superficie ocular. Miren que hay opciones terapéuticas otras, quirúrgicas, trasplante de limbo, membrana amniótica, células germinativas, expandidas, slide, Comet y otras técnicas de manutención de la superficie ocular, pero esto se queda para una próxima oportunidad si fuera invitado por Gustavo y Liliana. Me gustaría sugerir a ustedes que están asistiendo que lean. Muy interesante este libro con estos autores que son amigos, pero mucho más que amigos, son personas que trabajan en superficie ocular a muchos años y producieron una obra que considero una obra fundamental para quien tiene interés en aprender algo sobre la superficie ocular. Es un enfoque muy actualizado y práctico y creo que será de gran ayuda, de gran valía para todos aquellos que tienen interés. Gustavo, muchas gracias. Espero no tener ni prolongado tanto No, no. esta presentación. Pablo, Me voy- la verdad que buenísima la clase, muy interesante y nos mostraste muchas cosas nuevas. Esta clase que va a quedar grabada es para volver a verla. Algunas pequeñas preguntas. Cuando haces la Gracias. tasografía con cianoacrilato, ¿cuánto tiempo dura la tasografía con cianoacrilato? Yo sé que es un procedimiento de urgencia eventual, pero Sí, ¿cuánto dura una vez? sí, puede durar por 3 semanas, 3 semanas. 21 días. 21 días. ¿Y eso solo se cae el cianocrilato o hay que ir a proceder a retirarlo? No, no, muchas veces se cae solamente, cae por Cae completo. solo. Sí. Sí, Es interesante mantener la gota lo más anterior posible para que no se queden con puntas que toquen la superficie ocular, pero se queda correcto. cerrado. Como le dijo, es muy interesante en pacientes que están en la terapia intensiva, pacientes en coma que necesitan, y muchas veces uno es llamado para dar asistencia y no tiene cómo manejar, cómo manipular a este paciente. Es una técnica muy interesante. O sea que Porque también, tranquilamente se puede usar un protector ocular como para poner previamente el cianocrilato. Perfecto. Luego poner el cianocrilato. Está bien. el tema de los TERPs y la toxicidad superficie ocular es cada vez más frecuente. Yo tengo un paciente con dipulimab que la usan como un cuento para las dermatitis atópicas y le generó una queratitis y una opacidad corneal bastante importante. Exacto. Los fármacos en general, hay muchos fármacos que son prescritos para pacientes, por dermatólogos principalmente, en pacientes jóvenes, que van a tratar de lesiones dermatológicas que muchas veces son feas, consideradas feas por los jóvenes, que llevan a ojos secos severos, muchas veces irreversibles. Entonces uno tiene que estar atento y acompañar a estos pacientes también. Con respecto al plasma pen que preguntaron, si yo lo vi por mercadolina, la verdad que fue el plasma pen, y miren la foto, la clase está exactamente el mismo. Creo que está alrededor de 25.000 pesos, muy barato. Y tiene 9 niveles de potencia, y para ser amigos del equipo empiezan con el valor 2 o 3 y van probando. De hecho, yo le contaba a Liliana que cuando el doctor Dantas me lo recomendó y lo empecé a usar, lo primero que hice, me quemé una pequeña válvula en el dedo, y funciona casi de forma muy precaria como a muchos de ustedes conocen el Plexar. Es más o menos el mismo principio, y para la conjuntivitis talasis, para lesiones dermatológicas muy pequeñas, periculares, la verdad es que empezamos con potencias pequeñas, y a medida que vamos tomando confianza, podemos aumentarla. Y sin tocar la conjuntiva directamente, sino que haga un arco entre la punta y lo que es el tejido. Y ahí es donde hace el arco para que se forme la evaporación del plasma. Es como el Plexar. Y se usa con anestésico tópico. Tópico, en la lámpara de hendidura, no es necesario llevar para el quirófano. Miren, estas son cosas que nosotros trabajamos en instituciones donde no tenemos muchos recursos financieros. Entonces tenemos que ser ingeniosos con algunas modalidades, improvisaciones, y muchas veces funcionan tan bien cuanto las costosas. Muchas veces mucho mejor que las cosas costosas. Bien. Y En luego, este tiempo nos dio una actualización completa de todo lo nuevo que hay de tratamientos de oficina, de consultorio, y algunos códigos nuevos. El FITIR que mencionó, yo se lo mencioné en la clase la semana pasada, esto fue aprobado por FDA hace muy poquito, y Alcon planea traerlo ahí hoy en Argentina. aún todavía no lo tenemos, sí. Bien, excelente, Pablo. Fantástico. Pablo, mil gracias, muy interesante, la Gracias. gente muy contenta con tu conferencia. No te queremos entretener más, te despedimos con un gran abrazo y estamos en contacto permanente. Bueno, Gracias. Gustavo, me quedo a disposición para, si quisiera disponer mi correo para los doctores, si quisiera enviar alguna pregunta, alguna cosa, estoy a disposición. Para mí es un placer hablar para mis amigos argentinos, a quien tiene un cariño especial, menos cuando jugamos fútbol, pero esta es una cosa aparte. No, pero eso no lo manejamos en este momento, ¿no? Estamos... Pero para mí es un honor, tremendo honor, Gustavo. Considero a usted todos los amigos queridos, sí. Muchas gracias, buenas noches y nos despedimos a todos. Nos volvemos a ver el lunes próximo, 7:30 como siempre. Gracias, Gracias. gracias, gracias, gracias. Descanso.